Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Roma, 4 de noviembre de 1950. Los gobiernos signatarios, miembros del Consejo de Europa. Considerando la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948. Considerando que esta declaración tiende a asegurar el reconocimiento y la aplicación universales y efectivos de los derechos en ella enunciados. Considerando que la finalidad del Consejo de Europa es realizar una unión más estrecha entre sus miembros, y que uno de los medios para alcanzar esta finalidad es la protección y el desarrollo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Reafirmando su profunda adhesión a estas libertades fundamentales, que constituyen las bases mismas de la justicia y de la paz en el mundo, y cuyo mantenimiento reposa esencialmente, de una parte, en un régimen político verdaderamente democrático, y, de otra, en una concepción y un respeto comunes de los derechos humanos de los cuales dependen. Resueltos, en cuanto gobiernos de estados europeos animados por un mismo espíritu y en posesión de un patrimonio común de ideales y de tradiciones políticas, de respeto a la libertad y de primacía del derecho, a tomar las primeras medidas adecuadas para asegurar la garantía colectiva de algunos de los derechos enunciados en la Declaración Universal. 6-7. Han convenido lo siguiente. Artículo 1. Obligación de respetar los derechos humanos. Las altas partes contratantes reconocen a toda persona bajo su jurisdicción los derechos y libertades definidos en el título I del presente convenio. Título I. Derechos y libertades. Artículo 2. Derecho a la vida. 1. El derecho de toda persona a la vida está protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de su vida intencionadamente, salvo en ejecución de una condena que imponga la pena capital dictada por un tribunal al reo de un delito para el que la ley establece esa pena. 2. La muerte no se considerará como infligida en infracción del presente artículo cuando se produzca como consecuencia de un recurso a la fuerza que sea absolutamente necesario. A. En defensa de una persona contra una agresión ilegítima. B. Para detener a una persona conforme a derecho o para impedir la evasión de un preso o detenido legalmente. C. Para reprimir, de acuerdo con la ley, una revuelta o insurrección. Artículo 3. Prohibición de la tortura. Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Artículo 4. Prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado. 1. Nadie podrá ser sometido a esclavitud o servidumbre. 2. Nadie podrá ser constreñido a realizar un trabajo forzado u obligatorio. 3. No se considera como trabajo forzado u obligatorio en el sentido del presente artículo. A. Todo trabajo exigido normalmente a una persona privada de libertad en las condiciones previstas por el artículo 5 del presente convenio, o durante su libertad condicional. B. Todo servicio de carácter militar o, en el caso de objetores de conciencia en los países en que la objeción de conciencia sea reconocida como legítima, cualquier otro servicio sustitutivo del servicio militar obligatorio. C. Todo servicio exigido cuando alguna emergencia o calamidad amenacen la vida o el bienestar de la comunidad. D. Todo trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales. 8-9. Artículo 5. Derecho a la libertad y a la seguridad. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, salvo en los casos siguientes. Y con arreglo al procedimiento establecido por la ley. A. Si ha sido privado de libertad legalmente en virtud de una sentencia dictada por un tribunal competente. B. Si ha sido detenido o privado de libertad, conforme a derecho, por desobediencia a una orden judicial o para asegurar el cumplimiento de una obligación establecida por la ley. C. Si ha sido detenido y privado de libertad, conforme a
Derecho, para hacerle comparecer ante la autoridad judicial competente, cuando existan indicios racionales de que ha cometido una infracción o cuando se estime necesario para impedirle que cometa una infracción o que huya después de haberla cometido. D. Si se trata de la privación de libertad de un menor en virtud de una orden legalmente acordada con el fin de vigilar su educación o de su detención, conforme a derecho, con el fin de hacerle comparecer ante la autoridad competente. Si se trata de la privación de libertad, conforme a derecho, de una persona susceptible de propagar una enfermedad contagiosa, de un enajenado, de un alcohólico, de un toxicómano o de un vagabundo. Si se trata de la detención o de la privación de libertad, conforme a derecho, de una persona para impedir su entrada ilegal en el territorio o contra la cual esté en curso un procedimiento de expulsión o extradición. 2. Toda persona detenida debe ser informada, en el plazo más breve posible y en una lengua que comprenda, de los motivos de su detención y de cualquier acusación formulada contra ella. 3. Toda persona detenida o privada de libertad en las condiciones previstas en el párrafo 1c, del presente artículo deberá ser conducida sin dilación ante un juez u otra autoridad habilitada por la ley para ejercer poderes judiciales y tendrá derecho a ser juzgada en un plazo razonable o a ser puesta en libertad durante el procedimiento. La puesta en libertad puede ser condicionada a una garantía que asegure la comparecencia del interesado a juicio. 4. Toda persona privada de su libertad mediante arresto o detención tendrá derecho a presentar un recurso ante un órgano judicial, a fin de que se pronuncie en breve plazo sobre la legalidad de su detención y ordene su puesta en libertad si dicha detención fuera ilegal. 5. Toda persona víctima de un arresto o detención contrarios a las disposiciones de este artículo tendrá derecho a una reparación. Artículo 6. Derecho a un proceso equitativo. 1. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella. La sentencia debe ser pronunciada públicamente, pero el acceso a la sala de audiencia puede ser prohibido a la prensa y al público durante la totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad, del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes en el proceso así lo exijan. 10-11. O en la medida en que sea considerado estrictamente necesario por el tribunal, cuando en circunstancias especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia. 2. Toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada. 3. Todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos. A ser informado, en el más breve plazo, en una lengua que comprenda y de manera detallada, de la naturaleza y de la causa de la acusación formulada contra él. B. A disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la preparación de su defensa. C. A defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de su elección y, si carece de medios para pagarlo, a poder ser asistido gratuitamente por un abogado de oficio, cuando los intereses de la justicia así lo exijan. D. A interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren en su contra y a obtener la citación e interrogatorio de los testigos que declaren en su favor en las mismas condiciones que los testigos que lo hagan en su contra. A ser asistido gratuitamente de un intérprete si no comprende o no habla la lengua empleada en la audiencia. Artículo 7. No hay pena sin ley. 1. Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción según el derecho nacional o internacional. Igualmente, no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el
momento en que la infracción haya sido cometida. 2. El presente artículo no impedirá el juicio o la condena de una persona culpable de una acción o de una omisión que, en el momento de su comisión, constituía delito según los principios generales del derecho reconocido por las naciones civilizadas. Artículo 8. Derecho al respeto a la vida privada y familiar. 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. 2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás. Artículo 9. Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, por medio del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos. 2. La libertad de manifestar su religión o sus convicciones no puede ser objeto de más restricciones que las que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad pública, la protección del orden, de la salud o de la moral públicas, o la protección de los derechos o las libertades de los demás. 12-13. Artículo 10. Libertad de expresión. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los estados sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa. 2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones, previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales, o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del Poder Judicial. Artículo 11. Libertad de reunión y de asociación. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación, incluido el derecho a fundar, con otras sindicatos y de afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses. 2. El ejercicio de estos derechos no podrá ser objeto de otras restricciones que aquellas que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades ajenos. El presente artículo no prohíbe que se impongan restricciones legítimas al ejercicio de estos derechos por los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía o de la Administración del Estado. Artículo 12. Derecho a contraer matrimonio. A partir de la edad núbil, el hombre y la mujer tienen derecho a casarse y a fundar una familia según las leyes nacionales que rijan el ejercicio de este derecho. Artículo 13. Derecho a un recurso efectivo. Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente convenio hayan sido violados tiene derecho a la concesión de un recurso efectivo ante una instancia nacional, incluso cuando la
Violación haya sido cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales. Artículo 14. Prohibición de discriminación. El goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación. Artículo 15. Derogación en caso de estado de excepción. 1. En caso de guerra o de otro peligro público que amenace la vida de la nación, cualquier alta parte contratante podrá tomar medidas. 14-15. Que deroguen las obligaciones previstas en el presente convenio en la estricta medida en que lo exija la situación, y a condición de que tales medidas no estén en contradicción con las restantes obligaciones que dimanan del derecho internacional. 2. La disposición precedente no autoriza ninguna derogación del artículo 2, salvo para el caso de muertes resultantes de actos lícitos de guerra, ni de los artículos 3, 4, párrafo 1, y 7. 3. Toda alta parte contratante que ejerza este derecho de derogación tendrá plenamente informado al secretario general del Consejo de Europa de las medidas tomadas y de los motivos que las han inspirado. Deberá igualmente informar al secretario general del Consejo de Europa de la fecha en que esas medidas hayan dejado de estar en vigor y las disposiciones del convenio vuelvan a tener plena aplicación. Artículo 16. Restricciones a la actividad política de los extranjeros. Ninguna de las disposiciones de los artículos 10, 11 y 14 podrá ser interpretada en el sentido de prohibir a las altas partes contratantes imponer restricciones a la actividad política de los extranjeros. Artículo 17. Prohibición del abuso de derecho. Ninguna de las disposiciones del presente convenio podrá ser interpretada en el sentido de implicar para un Estado, grupo o individuo, un derecho cualquiera a dedicarse a una actividad o a realizar un acto tendente a la destrucción de los derechos o libertades reconocidos en el presente convenio o a limitaciones más amplias de estos derechos o libertades que las previstas en el mismo. Artículo 18. Limitación de la aplicación de las restricciones de derechos. Las restricciones que, en los términos del presente convenio, se impongan a los citados derechos y libertades no podrán ser aplicadas más que con la finalidad para la cual hayan sido previstas. Título I. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Artículo 19. Institución del Tribunal. Con el fin de asegurar el respeto de los compromisos que resultan para las altas partes contratantes del presente convenio y sus protocolos. Se crea un Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en adelante. Denominado el Tribunal. Funcionará de manera permanente. Artículo 20. Número de jueces. El tribunal se compondrá de un número de jueces igual al de las altas partes contratantes. Artículo 21. Condiciones de ejercicio de sus funciones. 1. Los jueces deberán gozar de la más alta consideración moral y reunir las condiciones requeridas para el ejercicio de altas funciones judiciales o ser jurisconsultos de reconocida competencia. 2. Los jueces formarán parte del tribunal a título individual. 16-17. 3. Durante su mandato, los jueces no podrán ejercer ninguna actividad que sea incompatible con las exigencias de independencia, imparcialidad o disponibilidad necesaria para una actividad ejercida a tiempo completo. Cualquier cuestión que se suscite en torno a la aplicación de este párrafo será dirimida por el tribunal. Artículo 22. Elección de los jueces. Los jueces serán elegidos por la Asamblea Parlamentaria a título de cada alta parte contratante, por mayoría de votos emitidos, de una lista de 3 candidatos presentada por esa alta parte contratante. Artículo 23. Duración del mandato y revocación. 1. Los jueces son elegidos por un periodo de 9 años. No son reelegibles. 2. El mandato de los jueces finalizará cuando alcancen la edad de 70 años.
3. Los jueces permanecerán en funciones hasta su sustitución. No obstante, continuarán conociendo de los asuntos que tengan ya asignados. 4. Un juez solo podrá ser relevado de sus funciones si los demás jueces deciden, por mayoría de 2/3, que dicho juez ha dejado de reunir las condiciones requeridas para serlo. Artículo 24. Secretaría y relatores. 1. El tribunal tendrá una secretaría cuyas funciones y organización serán determinadas por el reglamento del tribunal. 2. Cuando esté constituido en formación de juez único, el tribunal estará asistido de relatores, que actuarán bajo la autoridad del presidente del tribunal. Formarán parte de la secretaría del tribunal. Artículo 25. Pleno del tribunal. El tribunal, reunido en pleno, a. Elegirá, por un periodo de 3 años, a su presidente y a 1 o 2 vicepresidentes, que serán reelegibles. B. Constituirá salas por un periodo determinado. C. Elegirá a los presidentes de las salas del tribunal, que serán reelegibles. D. Aprobará el reglamento del tribunal. E. Elegirá al secretario y a uno o varios secretarios adjuntos. F. Formulará cualquier solicitud con arreglo al artículo 26. Párrafo 2. Artículo 26. Formación de juez único. Comités, salas y gran sala. 1. Para el examen de los asuntos que se le sometan, el tribunal actuará en formación de juez único, en comités formados por 3 jueces, en salas de 7 jueces o en una gran sala de 17 jueces. Las salas del tribunal constituirán los comités por un periodo determinado. 2. Cuando el pleno del tribunal así lo solicite, el comité de ministros podrá, por decisión unánime y por un periodo determinado, reducir a 5 el número de jueces de las salas 18-19. 3. Cuando actúe en formación de juez único, ningún juez podrá examinar una solicitud contra la alta parte contratante a cuyo título dicho juez haya sido elegido. 4. El juez elegido a título de una alta parte contratante en el litigio será miembro de pleno derecho de la respectiva sala y de la gran sala, en su ausencia, o cuando no esté en condiciones de intervenir. Actuará en calidad de juez una persona designada por el presidente del tribunal de una lista presentada previamente por esa parte. 5. Forman también parte de la gran sala el presidente del tribunal, los vicepresidentes, los presidentes de las salas y demás jueces designados de conformidad con el reglamento del tribunal, cuando el asunto sea deferido a la gran sala en virtud del artículo 43, ningún juez de la sala que haya dictado la sentencia podrá actuar en la misma, con excepción del presidente de la sala y del juez que haya intervenido a título de la alta parte contratante interesada. Artículo 27. Competencia de los jueces únicos. 1. El juez único podrá declarar inadmisible o archivar una demanda presentada en virtud del artículo 34 cuando tal decisión pueda adoptarse sin tener que proceder a un examen complementario. 2. La decisión será definitiva. 3. Si el juez único no declara inadmisible una demanda ni la archiva, dicho juez remitirá la misma a un comité o a una sala para su examen complementario. Artículo 28. Competencia de los comités. 1. Respecto de una demanda presentada en virtud del artículo 34, un comité podrá, por unanimidad, a. Declarar la misma inadmisible o archivarla, cuando pueda adoptarse tal decisión sin tener que proceder a un examen complementario, o b. Declararla admisible y dictar al mismo tiempo sentencia sobre el fondo, si la cuestión subyacente al caso, relativa a la interpretación o la aplicación del convenio o de sus protocolos, ya ha dado lugar a jurisprudencia consolidada del tribunal. 2. Las decisiones y sentencias dictadas en virtud del párrafo 1 serán definitivas. En caso de que el juez designado a título de la alta parte contratante en el litigio no sea miembro del comité, el comité podrá, en cualquier fase del procedimiento, invitar a dicho juez a ocupar el lugar de
uno de los miembros del comité, tomando en consideración todos los factores pertinentes, entre ellos el de si esa parte se ha opuesto a la aplicación del procedimiento previsto en el párrafo 1, b. Artículo 29. Decisiones de la Sala sobre la admisibilidad. Y el fondo del asunto. 1. Si no se ha adoptado decisión alguna en virtud de los artículos 27 o 28 o no se ha dictado sentencia en virtud de él. Artículo 28. Una sala se pronunciará sobre la admisibilidad y el fondo de las demandas individuales presentadas en virtud del artículo 34. Se podrá adoptar la decisión sobre la admisibilidad por separado. 2. La sala se pronunciará sobre la admisibilidad y el fondo de las demandas interestatales presentadas en virtud del artículo 33. Salvo decisión en contrario del tribunal en casos excepcionales, la decisión sobre la admisibilidad se tomará por separado. 2021. Artículo 30. Inhibición en favor de la Gran Sala. Si el asunto pendiente ante una sala plantea una cuestión grave relativa a la interpretación del convenio o de sus protocolos, o si la solución dada a una cuestión pudiera ser contradictoria con una sentencia dictada anteriormente por el tribunal, la sala podrá, en tanto no haya dictado sentencia, inhibirse a favor de la Gran Sala, salvo que una de las partes se oponga a ello. Artículo 31. Atribuciones de la Gran Sala. La Gran Sala. A. Se pronunciará sobre las demandas presentadas en virtud del artículo 33 o del artículo 34, cuando el asunto le haya sido deferido por la sala en virtud del artículo 30 o cuando el asunto le haya sido deferido en virtud del artículo 43. B. Se pronunciará sobre las cuestiones sometidas al tribunal por el Comité de Ministros de conformidad con el artículo 46. Párrafo 4, y C. Examinará las solicitudes de opiniones consultivas en virtud del artículo 47. Artículo 32. Competencia del tribunal. 1. La competencia del tribunal se extiende a todos los asuntos relativos a la interpretación y aplicación del convenio y de sus protocolos que le sean sometidos en las condiciones previstas por los artículos 33, 34, 46 y 47. 2. En caso de impugnación de la competencia del tribunal, éste decidirá sobre la misma. Artículo 33. Asuntos interestatales. Toda alta parte contratante podrá someter al tribunal cualquier incumplimiento de lo dispuesto en el convenio y sus protocolos que, a su juicio, pueda ser imputado a otra alta parte contratante. Artículo 34. Demandas individuales. El tribunal podrá conocer de una demanda presentada por cualquier persona física, organización no gubernamental o grupo de particulares que se considere víctima de una violación por una de las altas partes contratantes de los derechos reconocidos en el convenio o sus protocolos. Las altas partes contratantes se comprometen a no poner traba alguna al ejercicio eficaz de este derecho. Artículo 35. Condiciones de admisibilidad. 1. Al tribunal no podrá recurrirse sino después de agotar las vías de recursos internas, tal como se entiende según los principios de derecho internacional generalmente reconocidos y en el plazo de 6 meses a partir de la fecha de la decisión interna definitiva. 2. El tribunal no admitirá ninguna demanda individual entablada en aplicación del artículo 34 cuando a. Sea anónima, o b. Sea esencialmente la misma que una demanda examinada anteriormente por el tribunal o ya sometida a otra instancia internacional de investigación o de acuerdo, y no contenga hechos nuevos,